Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Álvarez, profesora de la materia Civil 3, Contratos, con quienes ustedes encontrarán ese gran día para el cual van a prepararse a partir de este momento con esta propuesta para alumnos libres en este espacio virtual que esperemos sea de gran utilidad para encontrar en él las claves necesarias para enfocar esta materia, estudiarla, pensarla y llegar a aprobar este examen con éxito, transitar este tiempo de estudio, de reflexión, de aprendizaje significativo en materia tan importante, tan trascendente y tan útil como es el estudio de los contratos. El primer tema que me gustaría tratar con ustedes es esta oferta. ¿Cuál es la oferta que realiza este espacio virtual, esta materia en este espacio virtual? ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que ustedes puedan pensar esta materia a partir del entendimiento de los temas. Para ello deben moverse con esa realidad, con el tema realidad, en clave de realidad, porque todos ustedes contratan diariamente y han venido contratando desde que son pequeños, desde aquellas pequeñas compras de caramelos, de entradas al cine, de pagar el ticket para ir o la reserva para ir a un espectáculo público, a un concierto, a un recital, la entrada al estadio de fútbol, en fin, tantas contrataciones se hacen a diario en este mundo que se mueve con la economía, con el contrato como instrumento principal para la fluidez de todas esas operaciones que responden al interés personal, al interés grupal, al interés de una sociedad en permanente cambio y evolución. Y en ese permanente cambio y evolución no puedo dejar de referirme a este lugar como espacio físico en el cual me encuentro, que es la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Como ven, mi marco es un marco de historia, es un marco en el cual encontramos todos estos libros, estos biblioratos, que tanto valor han tenido en el desarrollo del derecho y especialmente en el derecho de los contratos, que ha evolucionado a partir de los paradigmas y de los pilares clásicos sobre los cuales se asienta la materia. Es importante que ustedes sepan cómo empezar a estudiar esta materia. Y allí van mis recomendaciones, que son las mismas de todos los integrantes de esta cátedra que me acompañarán en el momento de tomar el examen y con los cuales ustedes también podrán tener contacto a partir de este espacio. Bien, hay un tema central, el uso del programa, donde ustedes pueden encontrar todos los temas esenciales de la materia, y el uso del código. El uso del código y el uso del programa. Dos elementos esenciales al momento de estudiar la materia. ¿Por qué esenciales? Primero, es importante poder leer el programa de principio a fin. ¿Para qué? Para entender su lógica, para entender la lógica de la materia, para poder comprender desde dónde tengo que empezar y dónde tengo que terminar. De qué manera estas unidades que están enumeradas se vinculan entre sí en relación a los contenidos. Este programa se estructura desde una parte general y sigue con una parte especial. Este programa tiene o se ajusta a ejes temáticos. Esos ejes temáticos son los que ustedes deben saber. Están distribuidos por una razón organizativa en estas 15 unidades, hoy en este programa para libres,
que estamos utilizando, pero en realidad los ejes temáticos en los cuales nosotros podemos comprender esta materia son menos. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Lo primero que tengo que aprender es qué es el contrato. Este saber qué es el contrato implica que yo pueda ubicar la figura dentro de una teoría general del derecho sobre la que ustedes ya han estudiado. Esta materia, como dije, se asienta en el conocimiento de temas previos a este estudio. Ese conocimiento esencial y fundamental que nos brindan las materias iniciales, las primeras materias, las del ciclo inicial, allí se ubican en ese ciclo inicial en el plan de estudios vigente. Y contratos es la primera materia del ciclo superior de la carrera de abogacía. Entonces, por eso es que vamos a esos contenidos y recuperamos esos saberes que hemos adquirido con anterioridad para aplicarlos aquí al contrato. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, ustedes ya estudiaron el tema de capacidad. Bueno, aquí ¿qué vamos a estudiar de la capacidad? Vamos a tomar ese saber anterior y vamos a aplicar la capacidad para poder saber quiénes pueden contratar. Entonces estudiaremos la capacidad para contratar. Pero vuelvo, hablamos de ejes temáticos, que son aquellos los que debemos aprender, tomar para nosotros, para luego aplicar a esta realidad en la cual vivimos. Bien, primer eje temático, ¿qué es el contrato? Allí estudiamos la teoría general, o sea, cómo se ubica el contrato en la teoría general del derecho. ¿Qué es el contrato? Concepto, análisis de esa definición, que es una definición rica que nos lleva nuevamente a conceptos antes adquiridos, que es el acto jurídico. Y cuando hablamos del acto jurídico, hablamos no solamente de su concepto, de su clasificación, del objeto, de la causa, de la forma, y todo eso después se va a aplicar a la materia contractual. Segundo eje temático, ¿cómo es el contrato? ¿Cuáles son sus caracteres como acto jurídico? ¿Cómo es que funciona el contrato? Porque cuando nosotros pensamos el contrato, pensamos al momento de estudiar la materia, debemos apartarnos de esa creencia de que el contrato es un instrumento, es solo un instrumento. Apartarnos de la idea de que el contrato es una materia. No, el contrato es una herramienta, es un conjunto de reglas, de convenciones, es algo más también que solo una definición que debo aprender. Por eso es importante saber cómo es el contrato para poder determinar el tercer y aprender el tercer eje temático, que es qué efectos produce. Y al hablar de efectos del contrato, hablamos de consecuencias jurídicas. El acto jurídico, contrato, que genera consecuencias jurídicas, y esas consecuencias jurídicas son los derechos y las obligaciones que nacen para las partes. Y entonces esto nos da la idea de dinamismo, nos da la idea de que el contrato no es estático. El contrato se desarrolla en una vida que puede nacer y agotarse instantáneamente o en una vida que puede desarrollarse, incluso que puede gestarse e ir gestándose. Ya estudiaremos las tratativas previas al nacimiento, a la formación del contrato. Y entonces acá encontramos que el contrato tiene vida, es decir, el contrato puede nacer y extinguirse instantáneamente, como cuando
contratamos en el momento una compra, un cambio, cuando contratamos con una máquina expendedora de bebidas, expendedora de gaseosas, de café, por ejemplo, ahí nace, se extingue. Pero sin embargo, en otras contrataciones, la vida del contrato es larga, son contratos de duración, y en ese transcurso pueden surgir vicisitudes, es decir, circunstancias que afecten al contrato. Y entonces esas vicisitudes pueden provocar que el contrato sea necesario que se modifique, puede ser que se revise, puede ser quizás que se extinga, que sea tal el impacto de esa vicisitud externa en el contrato que lleve a su resolución. Vamos a ver luego detenidamente todos estos términos específicos a los cuales me refiero, pero si yo hablo de extinción del contrato, todo el mundo, hasta el más lego, sabe que se termina. Y por eso me refiero a esta vida del contrato, en esta situación dinámica en la contratación, que no solamente hoy se piensa en el contrato como figura, como instrumento individual, sino que también hablamos del contrato en red, del contrato conectado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que persiguen el mismo fin y que consideran que es beneficioso para todo ese conjunto de sujetos la vinculación contractual. Y entonces aquí aparece otro de estos nuevos fenómenos que el nuevo Código Civil, siguiendo todos estos antecedentes previos, ha tomado en su regulación. Entonces seguimos con los ejes temáticos y hablamos de los efectos del contrato. Y luego tenemos un eje temático particular en la materia, que es particular pero es transversal a la materia, que es el tratamiento de los contratos de consumo y dentro de lo que es la relación de consumo en el marco del derecho del consumo. Y entonces estos temas regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el tercer elemento de estudio importante que ustedes tienen que manejar, precisamente porque, como les digo, atraviesa toda la materia contractual transversalmente, porque todos los contratos que luego en la parte especial, quinto eje temático, estudiamos, están atravesados por la materia del consumo. La materia del consumo pensada a partir del acto de consumo y el contrato de consumo como figura central, como figura principal de la contratación, como modalidad especial de contratación generalizada en este mundo de consumo en masa, ya no realizado en forma individual, en forma paritaria, en igualdad de condiciones, sino principalmente en un mundo cada vez más globalizado, atravesado por la tecnología que permite esta contratación a través incluso de medios electrónicos. Este ha sido nuestro primer acercamiento. Nuestra propuesta es que ustedes puedan estudiar, analizar, reflexionar, interrogarse, pensar en manera crítica y estudiar en clave de realidad. Gracias.